Hola a todos, queridos amigos, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante que va a explorar otro de los aspectos del Éxodo, y es cómo se lee el Éxodo en la época del Nuevo Testamento, en la época de Jesús, en la época del siglo II antes de Cristo, etcétera. Bien, entonces paso para compartir la pantalla. Muy bien. Ok. El título que le he dado a esta clase es Recordarás que fuiste esclavo en Egipto. Recordarás que fuiste esclavo en Egipto. Relectura del Éxodo entre los siglos 5 antes de la era común al 2 después de la era común. Eva de Silva o Eva Chanamé de Silva. Me disculpa, por favor. Eva, estoy en clases. Pues hablamos de otra. La literatura que estoy recomendando es el libro de Michael Fishman, Interpretación Bíblica en el Antiguo Israel, de Oxford University Press. También el libro The First Historians, Los primeros historiadores, la Biblia hebrea y la historia de el profesor Baruch Halpern. Y finalmente Zahor, Historia judía e historia de la memoria, de Yosef Haim Yerushalmi. Esto es publicado por la Universidad de Washington. Objetivo: examinar cómo el relato del Éxodo fue reconfigurado desde el periodo persa hasta la era rabínica, en prácticas rituales, pedagogías de la memoria y relecturas literarias, para mostrar que su eficacia histórica y social no depende de su literalidad, de su potencia simbólica, sino de su potencia simbólica y formativa en la identidad de Israel. Introducción. En este diplomado hemos distinguido entre la historicidad real del Éxodo y su eficacia cultural como matriz de una memoria ética y de pertenencia. Esta lección se sitúa en el cruce entre el rito y el relato. Analizaremos cómo Pesach se convierte en un dispositivo anual que, más que recordar un hecho, configura sujetos y moldea una comunidad. Y desde ese punto de vista, desde ese horizonte de comprensión, lo hicieron magníficamente bien. Veremos la transición desde la Pascua doméstica, casera, pastoril de Éxodo 12 hacia la Pascua centralizada de Deuteronomio 16, la relectura profética del nuevo Éxodo, la instrucción de la Mishnah y la cristalización pedagógica de la Haggadah. Rebeca, cierra la puerta del perrito, por favor. Notaremos relecturas en el cristianismo primitivo, siempre preservando la centralidad de la memoria ante Yahvé. Empecemos. El mandato de la memoria. El corazón de la memoria del Éxodo no es la nostalgia, sino la obligación ética. El Deuteronomio insiste en una fórmula que se va a volver un programa colectivo social. Zahor ki Eved Haita Be'eretz Mizraim. Recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Fíjate por qué ladra y siléncialo. Deuteronomio 5:15 dice: Acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso, Yahvé, tu Dios, te manda a guardar el día de reposo. Es decir, el día de reposo está vinculado a la memoria del Éxodo. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, por tanto, debes descansar. Segundo, Deuteronomio 16. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Nuevamente,
Ahora te hacen recordar el Éxodo para que guardes las leyes. Éxodo 22. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste tú en la tierra de Egipto. ¿Por qué debo respetar al extranjero, protegerlo y cuidarlo y no maltratarlo ni aprovecharme de su condición? Porque ellos fueron extranjeros, por el Éxodo. La memoria del Éxodo entonces opera como un código ético. El trato al extranjero, al vulnerable y al trabajador descansa en una automemoria de servidumbre. No es solo historia, es ley interiorizada mediante rito, calendario y lenguaje litúrgico. De la Pascua doméstica a la Pascua centralizada. Vamos a comparar Éxodo 12 y Deuteronomio 16. Éxodo 12 describe una Pascua en casa, donde el papá es el sacerdote, la mamá es la sacerdotisa y los hijos son quienes realizan el ritual, o al menos ayudan a hacerlo. Es una casa que se le pone sangre en los postes, pan sin levadura y hierbas amargas, cuyo horizonte es sobrevivir a una noche de matanza. Éxodo 12 dice así: este mes será para ustedes el principal de todos los meses. Tomará cada uno un cordero por familia, no por pueblo, por familia. Lo inmolarás, lo inmolarás es, lo harás morir por ti entre las dos tardes. La sangre será por señal de las casas. Este día será para ustedes un día de recordatorio. Celebraréis fiesta a Yahvé por estatuto perpetuo. Sin embargo, en Deuteronomio la cuestión cambia. La Pascua se centraliza en ese perro, la Pascua se centraliza en el lugar que Yahvé elija, Jerusalén para los deuteronomistas. Se prohíbe sacrificar el Pesaj en las casas. Ya no lo puedes hacer en tu casa ni manchar tu puerta con sangre. Ahora, eso pasó a la historia. En clave histórica, esta redacción participa del proyecto de centralización cultural que culmina en la reforma de Josías. La Pascua deja de ser un rito disperso y pasa a ser un acontecimiento nacional. El problema es que el control va a ser sacerdotal. Existe un momento en la historia de Israel en donde la Pascua sale de los hogares para ser un evento central nacional y ya no era permitido que lo celebren las familias de manera privada e independiente en sus casas, sino que todo el país tenía que ir a celebrarlo y todos tenían que viajar a Jerusalén. Evidentemente, hay razones de centralización política y económica. Se necesita controlar a la población, saber qué están haciendo, entender que muchas de las reuniones que se hacían en casas podían servir como excusa para conspirar contra el rey y los sacerdotes. Ergo, cancelan todo tipo de celebración en casa. Cancelan las celebraciones en casa para que no puedan ser lugares en donde se pueda hablar mal o conspirar contra el rey y los sacerdotes. El rito se reescribe porque necesitan formar una unidad política y teológica. Todos debemos creer esto y todos debemos hacer caso a estas leyes políticas. La memoria deja de ser solamente doméstica o casera y se integra en una institución que socializa una versión canónica del relato. Parece ser que a Dios no le gustó eso y por eso permitió la destrucción. Del relato a la enseñanza, vamos a analizar en breves líneas la Mishnah y vamos a analizar dentro de la Mishnah el tratado Pesajim. La Mishnah
Permítanme hablar brevemente sobre esto. Un saludo a todos los que acaban de entrar y no los había visto. El Talmud está formado por dos partes, la Mishnah y la Gemara. El primero escrito por los amoraitas y el segundo por los tanaítas. Ambas secciones conforman el Talmud. ¿Y el Talmud qué cosa es? Es el registro de los problemas planteados, de las posibles soluciones dadas por los maestros de Israel y de los acuerdos que se toman para dichos problemas planteados en todos los ámbitos. ¿Qué pasa con el ámbito de la mujer, el ámbito del matrimonio, el ámbito del Shabbat, el ámbito de las fiestas? Cada uno de estos eventos tiene problemas propios. ¿Qué pasa si mi mujer me engaña? ¿Qué pasa si ya no quiero a mi mujer? ¿Qué pasa si mi mujer no puede tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa si mi mujer eh, se escapa de la casa? Para todas estas preguntas y muchas más, los rabinos tienen que dar respuestas. Lo mismo pasa en Pesaj, lo mismo pasa en Shavuot, lo mismo pasa en Shabbat. ¿Qué pasa si no puedo descansar en Shabbat? ¿Qué sucede si se enferma mi animal? Si se enferma mi siervo? Si tengo que ir a un lugar para ser atendido. ¿Violo el Shabbat o no violo el Shabbat? Cada una de las preguntas, ¿qué pasa si se cae un animal y se muere en Shabbat, de mi azotea o de mi techo? Tengo que atenderlo. Atenderlo. ¿Violo el Shabbat? Cientos de preguntas en torno a las cosas que son permitidas y no permitidas hacer. Bueno, uno de estos tratados, que son varios, como digo, se llama Pesajim o Tratado de Pascua. Bien, y allí se plantean todos los problemas que posiblemente alguien pueda encontrar al intentar celebrar la Pascua. Por eso se llama Tratado Pesajim. ¿Qué encontramos en el Tratado Pesajim? En la era de la Mishnah, el Seder de Pesaj se estructura en torno a preguntas y a respuestas. El eje es contar, en hebreo se dice lesaper, y explicar, lefajerez, el paso de la servidumbre a la libertad. Pesajim 10 dispone de las cuatro copas. Son cuatro hijos, o si no tienes los cuatro hijos, pueden, pueden decirlo cualquiera. Pero se tiene que repetir en cada generación. Cada uno debe verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido. Aquí ustedes tienen a los cuatro tipos de hijos que van a hacer las preguntas. El Jajam, que es el hijo sabio. El Rasha, que es el hijo malvado. El Tam, que es el hijo íntegro. Y el Sheino Yodea Lishol, aquel hijo tan pequeñito que no sabe preguntar. Esos son los cuatro tipos. El Jajam es el que se involucra y dice, papá, mamá, ¿por qué hacemos esto? Díganme, necesito saber la respuesta. Y él se involucra. El Rasha es el que va a preguntar, ¿y esta fiesta que ustedes celebran, por qué es? Es decir, él no se involucra. Él dice, ustedes celebran. ¿Y por qué celebran ustedes eso? Y así cada uno de ellos tiene características. Las preguntas son las siguientes. En hebreo se dice, "Man ishtanah halayla hazel mikol halelot". ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? La segunda pregunta es, ¿por qué esta noche solo comemos pan sin levadura y no comemos levadura? La tercera pregunta es, ¿por qué esta noche solo comemos maror? El maror son hierbas amargas, generalmente eh, representados con culantro o alguna hierba amarga mojada en agua con sal. Y es para recordar la amargura del esclavitud en Egipto y el agua con sal para recordar las lágrimas y el sudor. La siguiente pregunta es ¿por qué esta noche mojamos las verduras dos veces en agua con sal? Y finalmente, ¿por qué esta noche todos nos recostamos a comer? Uno se recuesta a comer porque así se recostaban los romanos.
El- este rito, este rito que ustedes ven aquí, se inventa en el siglo I, II, III después de Cristo. Por eso es que al echarse, ellos no están imitando a los egipcios, están imitando a los romanos. Que los romanos, como son libres, ellos tienen la libertad de recostarse o echarse para comer, para buscar su comodidad. El esclavo no, el esclavo come parado y por eso es que ellos lo hacen. Estas preguntas son articuladas, organizadas e inventadas en el siglo I, II y III después de la era común. La finalidad es que la Pascua se va convirtiendo con el paso del tiempo en una lección. Si alguno de aquí es católico, para que me entienda, se va convirtiendo en una especie de catequesis. No se pregunta ya si la Pascua o el Éxodo realmente sucedió históricamente. Eso ya pasa a segundo plano. Sino, ¿qué aprendemos del relato del Éxodo y cómo lo sucedido con el relato del Éxodo nos une como sociedad y nos permite ser empáticos con los menos favorecidos? Tú fuiste esclavo. Cada israelí, cada judío debe entender que él mismo fue esclavo. No importa en qué generación vivas ni en qué año vivas, tú también debes sentirte esclavo que salió de Egipto. Solo sintiéndote un esclavo o esclava que salió de Egipto, podrás tener compasión con el extranjero o con el trabajador y no esclavizarlo. Entonces, pero todo esto se organiza en la época de la Mishnah, siglos I, II, III después de la era común. La fórmula que se canta, una de las canciones que se canta, es Avadim Jaim. Yo les he puesto la canción para que la escuchen ahí en el chat. Éramos esclavos y Yahvé nos sacó de ahí. La canción es Avadim Jainu, Jainu, Ata Bnei Jorim, Bnei Jorim. Avadim Jainu significa fuimos esclavos. Ata Bnei Jorim, ahora somos hijos libres. Esa es toda la canción. Y así se repite varias veces. Esta pedagogía abandona el tono cronicista, es decir, es una pedagogía, una lección, un apostolado, una catequesis que abandona el tono de solamente te lo cuento y opta por una enseñanza que incluye al niño y le instruye, haciendo que él mismo coma eh, hierbas amargas, se recline, pregunte, narra. De esa manera hacen que cada generación de judíos se sienta a sí mismo como alguien que salió de Egipto. Y solo haciendo eso entenderás, entenderás el dolor que sufrieron. La Haggadah cristalizará este guión donde los símbolos interpretan el relato más que ilustrado. Permítame compartirles algo muy personal, muy personal. ¿Ok? Cuando yo era niño, yo vivía en uno de los barrios más pobres y más peligrosos de mi ciudad. Eh, Mi papá, no obstante, tenía un negocio y no le iba tan mal. Creo que le iba bastante bien en comparación a la mayoría del vecindario. Mi papá no nos enseñaba a tener bondad. Mi papá compraba sacos, sacos, no sé si me entenderán cuando digo sacos, hablo de unas bolsas grandes de 50 kilogramos. Compraba lentejas, compraba frijoles, compraba arroz, compraba azúcar. Y nos íbamos con 5 o 6 sacos. Nos parábamos en una de las esquinas de ese de los barrios más peligrosos que existen en este país, que se llama Los Barracones, equivalente a las favelas de Brasil. Y nos parábamos ahí. Y mi hermano y yo éramos niños y teníamos nuestra pequeña pala
palas, ¿si me entienden? ¿Sí? Para sacar y repartir. Y les poníamos en bolsas y entregábamos a los pobres. Mi papá no nos enseñó teóricamente a sentir el dolor del pobre. Nos metía a los barrios de los pobres y nos hacía sentir el hambre que ellos vivían y nos hacía compartir con ellos. Y es el motivo por el cual mi sensibilidad a las personas que menos tienen no ha cambiado desde esa época. Pero es que hay ciertas cosas que no se enseñan con teoría. Yo te puedo decir a ti 100 veces, anda y visita a un anciano y no vas a ir, pues. Te va a parecer linda mi iniciativa. Qué lindo, profe, bien por usted. Anda, visita, cuéntale un cuento, llévale pañales, llévale algo pequeño, que ese anciano sienta que alguien se interesa por él. Y tú vas a aplaudir. Si tú no tienes sensibilidad y no desarrollaste sensibilidad, vas a decir, eso es lo que dice Juan. Sí, muy bien. ¿Lo vas a hacer? No, no lo vas a hacer. Porque uno tiene que aprender a desarrollar el dolor del otro en tu vida. Y esa es toda la práctica de Jesús. Seguir a Jesús no es cantar, ni remolinear, ni bailar. Es sentir las palabras que Él dijo. Y las palabras que Él dijo es, cuando ustedes le dieron a uno de estos mis hermanos que tenía hambre, tenía frío, me lo dieron a mí. Eso es lo que quiere hacer la Pascua. La Pascua involucra a toda la familia y intenta revivir cada uno de los escenarios. ¿Por qué la Pascua empieza a las 7 de la noche y acaba en la mañana de la siguiente día? Los niños mueren de sueño. A las 10 11 de la noche los niños quieren irse a dormir. No te duermes. ¿Por qué? Porque cuando éramos esclavos no nos dejaban dormir. Mamá, ¿por qué no quiero hierbas amargas? Sabe feo. ¿Por qué no me das un pastel? Porque no. Porque cuando éramos esclavos no comíamos pastel. Y esto te hace acordar el dolor y la amargura de ser esclavo. ¿Entienden? Cada uno de esos elementos lo que intenta hacer es que los participantes revivan eso y luego puedan también transmitirlo a las demás generaciones. Pero la única manera en que nosotros humanos aprendemos es por experiencia. Existe la forma teórica, sí, pero para este tipo de temas es menos eficiente. Solo cuando tú has tenido hambre y sabes lo que es que te rechinan las tripas por hambre, sabrás entender al que tiene hambre y le invitarás tu comida. Si nunca has tenido hambre, bien por ti, te felicito. Pero si nunca realmente has tenido hambre y te ha dolido el estómago de hambre, o has llorado por hambre, nunca vas a entender el dolor del hambriento. Nunca. Entonces, esa es la invitación de el Pesaj. Seguimos. El nuevo éxodo del pasado a la esperanza. El segundo Isaías resignifica el éxodo como modelo de salvación futura. La vuelta de Babilonia no repite el pasado, lo transforma. Isaías 43 dice, así dice Yahvé, el que abre camino en el mar. No recordáis lo anterior, ni traigas memoria a tu memoria lo pasado. He aquí que yo haré las cosas nuevas y pronto saldrá la luz. Pondré caminos en el desierto y ríos en la sequedad, para dar de beber a mi pueblo elegido, al pueblo que formé para mí. El profeta desplaza la memoria de lo que fue a una promesa. Yahvé volverá a crear un mundo nuevo y habitable. Pondrá agua en el desierto y caminos en el desierto, recreando el éxodo como una poética de futuro. Esta es una relectura después del exilio. Y esta lectura influirá en los salmos, en la liturgia y en la esperanza apocalíptica. Quería hablarles brevemente del calendario de Qumran también.
Los manuscritos del Mar Muerto evidencian que el Éxodo y Pesaj se debaten también en términos de calendario. Los qumranitas, para quienes no conocen, usaban dos calendarios. Usaban uno solar, uno lunar y uno combinado, tres calendarios. El énfasis de los qumranitas en la Torá como calendario de creación sitúa la Pascua en una arquitectura cósmica del tiempo. La memoria del Éxodo no es libre, está regulada por leyes de santidad y su incumplimiento puede invalidar la celebración. Aquí les muestro una fotografía. Cuando uno entra al Heijal, al santuario de los rollos del Mar Muerto, tiene que pasar por una especie de cavernas y allí está esto. Esto es un reloj. En el medio iba un palito como este. Sí. Y ese reloj es un reloj solar que le indica a ellos en qué hora del día están y en qué día del mes están y en qué mes del año están. De tal manera que ellos podían calcular sus festividades con mucha precisión. No existía unanimidad y eso es muy importante. Por favor, recuerden, en la época de Jesús no existe unanimidad ni para celebrar las fiestas, ¿sí? Hay algunos que dicen, y lo dicen con mucha razón, y celebrarán la fiesta de Pesaj entre esta noche y esta noche. Muy bien. Pero hay otro mandato de Pesaj que no dice entre esta y esta, dice ir a celebrar la noche siguiente. O sea, ¿a cuál de los dos se le hace caso? Eso depende a qué grupo pertenezcas. Hay algunos que, insisto, no hay unanimidad ni teológica ni ritual en la época de Jesús. Es decir, no todos creen lo mismo y no todos los grupos practican lo mismo. Los qumranitas lo hacen de una forma, los fariseos de otra, los saduceos de otra, los herodianos de otra, los celotes de otra, los grupos de Galilea de otra. No hay, así como entre los cristianos no hay unanimidad. Tú vas a un grupo bautista y los bautistas no cantan, digamos, estas canciones alegres, ¿no? Ellos cantan himnos. No sé si alguna vez visitaron una iglesia bautista. Ellos sacan un himnario y cantan sus himnos y solo los acompaña un piano muy solemne, muy bonito, muy, pero muy solemne. Vas a donde los pentecostales, que creen en el mismo Jesús y todos están bailando. Literal, literal, bailando como si estuvieran bailando salsa, Willy Colón o algo por el estilo. Y luego vas a facciones intermedias carismáticas y no están bailando ni tan intensamente como los pentecostales, ni están tan tranquilitos como los bautistas, ¿sí? Se mueven, remolinean y tienen sus propios bailes, pero cada uno está amando a Dios a su manera. Y ninguno debería ser tan tonto de decir esto es ilegítimo o aquel es ilegítimo, porque las tres formas son legítimas, ¿cierto? Y entonces, así eran en el judaísmo de la época de Jesús. Unos afirmaban una cosa, otros otra y un tercer grupo otra. Y unos celebraban una fecha y otros aquella fecha y otros otra. No hay judaísmo monolítico en la época de Jesús. Y de hecho, es muy importante que recuerden, mis amados hermanos, que Jesús proviene de uno de los lugares peor vistos por el judaísmo ortodoxo, que es Galilea, y es un lugar en donde romanos, griegos y judíos convivían. Eso significa que para que tú te lleves bien con los otros dos grupos, habían hecho casi una especie de intercambio de objetos religiosos. Los judíos tenían sus objetos judíos, pero también tenían dibujos romanos y dibujos griegos en sus sinagogas y elementos, ellos, griegos y romanos. Lo mismo los griegos habían adoptado elementos judíos y romanos, y los romanos habían adoptado elementos judíos y griegos.
que es la única manera de convivir. Si tú vivieras en un lugar donde hay tres pueblos, la única manera de convivir en paz es invítame, invítame tu arepa y yo te invito a mi tamal. ¿M? Que es lo que hacemos aquí en Perú. O sea, queremos vivir bien con los venezolanos bien, pero eso implica sentarnos juntos en la mesa y partir el pan. Y está bien, porque si tú no partes el pan y no intercambian códigos culturales, no hay una verdadera, eh, no hay una verdadera integración. Pero eso en Jerusalén lo ven mal, pues, porque ya para los de Jerusalén eso ya es un judaísmo corrupto, espurio, sucio, contaminado. Pero Jesús viene de ahí. Bien, seguimos. Las divergencias en cuanto a calendarios y en cuanto a cómo aplicar la Torá, que es la halajá, revelan que no existía una única Pascua, sino habían diferentes tipos de Pascua dentro del judaísmo del Segundo Templo. La relectura cristiana, el cristianismo naciente reinterpreta el lenguaje pascual. Pablo dice, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Los evangelios vinculan la última cena con la Pascua. La tradición cristiana convertirá esa cena en memorial, aunque la teología cristiana traslada el centro del rito a Jesús. El molde sigue siendo el éxodo, pasar de la esclavitud a la libertad, del juicio a la misericordia, pan, copa y respuesta. Esta relectura no anula la Pascua judía, es decir, la relectura cristiana. Muestra más bien cómo el lenguaje del Éxodo era un idioma común para pensar en términos de salvación y liberación. Conclusiones. 1. La eficacia del Éxodo en Israel no depende de una cronología cerrada. De hecho, habían varias fechas. 2. La evolución de Pesaj, pasar de un rito normalmente casero a centralizarla, revela cómo el rito acomoda contextos. 3. La competencia de memorias. Una forma es Qumran, otra la diáspora, otro rabinismo. Muestra un judaísmo plural, unido por la convicción de que el relato del Éxodo es lenguaje común para todos. Cuarto, la Haggadah es este librito de aquí. Aquí, lo pueden ver. Ahí está. La Haggadah constituye la pedagogía por excelencia. Involucra a todos, niños y adultos, a preguntar, a preguntar por qué que la noche es diferente, a preguntar por cada símbolo, por qué hierbas amargas, por qué maror, por qué matzá, por qué estas canciones. Se comparte pan y relato y así se involucra a todos en la salida de Egipto. Finalmente, las relecturas, sean judías o cristianas, prueban la elasticidad del Éxodo para expresar salvación sin cancelar su raíz original. Muchas gracias. Y si es que existe alguna pregunta, trataré de responder o algún comentario. Preguntita, mi estimado. Hola Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mi pregunta es con relación a la Mishnah y a la Gemara. Ok, ya había dicho al empiezo de la clase que es lo que conforma el Talmud, ¿no? Sí, Ok, existen dos tipos de Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Creo que ujú, hubo uno que no fue muy pues extenso, ¿no? Como que no tuvo. Ahora, eh, la pre- eh, es una pregunta retórica, pero la pregunta mía con relación a la Mishnah y a la Gemara que conforman el Talmud, eh, esto viene a ser esto viene a ser esto viene a ser como comentarios rabínicos, la Gemara y la Mishnah.
comentario entre rabínico, o sea, que conforma, que, ¿Comentarios a la Biblia? no, comentarios rabínicos, o sea, con relación a Claro, su costumbre. ambos son Ajá. comentarios rabínicos. La Mishnah trata de enfocar una nueva Ujú. realidad, porque ya no están en el 500 antes de Cristo ni en el 700, ahora están en el 100, 200 después de Cristo, Sí, en pleno dominio romano. dominio romano, Y exacto. entonces la Mishnah intentan, los tanaítas intentan hacer que los textos Ujú. hablen ahora para una nueva época. Entonces, alguien pregunta algo que no está en la Biblia. El Talmud contesta las preguntas que la Biblia no responde. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la Biblia no dice qué debes hacer si tu mujer se escapa? Pues, no dice. La Biblia solamente No. tiene un par de casos sobre la mujer, como tu... Ellos lo que hacen es una reinterpretación de la Biblia, por decirlo así. Buscan Eh, sí, diferentes sí, ok. ángulos, más que una Ujú. reinterpretación. Entonces, la Biblia, la Torá, no dice, ¿qué hago si mi mujer se me escapa? Bueno, la Biblia no lo explica. Entonces, lo que buscan es textos que hablen de la mujer Ah, y buscan listo. cómo se acomodarían. ¿Qué haría? Ajá. ¿Qué haría Moisés en aquella época? ¿Qué harían los sacerdotes o los rabinos del 500 antes de Cristo? Y luego dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ujú. ¿Qué respuesta le damos a este tipo? Porque ya las cosas han cambiado, están en un mundo, ya en la época romana están en un oikumene, Ujú. están en un mundo global por primera vez en la historia. Y al estar en un mundo global, las cosas son totalmente distintas. Y por eso es que tratan de buscar nuevas respuestas a nuevas situaciones, pero intentando siempre estar enganchados con la Biblia, de alguna manera. Entonces, la fecha que se data del Talmud babilónico, la primera fecha que se data, estamos hablando del 10 antes Eh, de Cristo. no. Mm. El Talmud, el Yerushalmí y el Bablí, cualquiera de los dos, se empiezan a formar a partir del siglo cuarto antes de la era común. Digo cuarto. Ok. ¿Ok? Antes. ¿Por qué? Ujú. Porque el Talmud babilonio contesta las preguntas de los judíos que se quedaron a vivir en Babilonia, los que no quisieron regresar. ¿Ok? Ok. Ah, Babilonia o Persia era el Estados Unidos de la época. Cuando Exacto. Cuando Donald Trump invita a todos los latinos a regresar, algunos van a aceptar que se los lleven gratis, que les paguen el avión y que les den un dinero para regresar. Pero no todos lo van a aceptar, porque hay otros que echaron raíces y prosperaron allí en Estados Unidos. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué hacemos con los que se quedaron allá? Esa es la pregunta del Talmud Babilí. El Talmud babilónico dice, a ver, ¿qué hacemos con todos los judíos que se han quedado en Babilonia y no quieran regresar, ni piensan regresar? ¿Ellos dónde van a celebrar las festividades si no van a venir al templo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y desarrollan diferentes temas. El Talmud de Jerusalén desarrolla otro tipo de preguntas que se dan precisamente ahora que estamos en Jerusalén, ¿cómo debemos asumir determinadas actividades? Pero Ok. ambos responden a, a preguntas no iguales necesariamente, pero sí a preguntas que el pueblo tiene. Oscar, Ok. Ok. Entonces, discúlpeme ya por último. Los Tanaítas y los otros, ¿quiénes eran? amoraítas. Amoraitas. Ok. Ok. Muchísimas gracias, estimado. Un placer, Oscar. Lizy, querida, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. No me queda muy claro el tema el cambio del Pesaj vivido en forma privada, si se quiere, Ya. a una forma generalizada en el templo.
porque mientras que en la forma privada, en tu casa o tal vez con otro vecino que quieras compartir, era más íntimo, tal vez se vivía más, se recordaba más lo que había sucedido y en honor a eso era que se celebraba esta fiesta. A la hora de tener que ir al templo, no me queda claro qué cosa es lo que buscaban, porque ahí ya no tenían que estar Bus- unidos, Buscaban ¿verdad? controlarle, se llamaba. Controlarlos. Claro. ¿Qué En dinero, sucede? A ver, vamos a suponer que cada uno de nosotros tiene que celebrar una fiesta en su casa. ¿Ok? ujú, Entonces, sucede que cada uno empieza con la celebración, fuimos esclavos y bla, bla, listo. Pero llega el momento en que los hombres y mujeres adultos se van a juntar a hablar y van a empezar a hablar. ¿Y qué te parece lo que está haciendo el presidente? ¿Y ujú, qué te parece la política que tomó con los extranjeros? ¿Y qué te parece la devaluación del dólar? ¿Y qué te parece? Entonces, y empiezan las quejas, empieza la crítica, es decir, el análisis. Y ese análisis nunca es permitido dentro de las dictaduras, ujú. ¿cierto? Las dictaduras, por Ok, definición, encontré esto en internet para el análisis y disculpen, así es así es de espontánea esta chica. Bueno, eh, Sí, sí, entonces, las dictaduras, por definición, Licia Ma, no permiten reuniones que ellos no hayan control. convocado o no puedan controlar, porque en esas reuniones se gesta el embrión de la subversión, de la conspiración, de el intento de derrocar al dictador. Y nos guste o no, los reyes de Israel eran dictadores. Correcto. Entonces, Ok, sacarlos de sus casas era ujú, importante para ujú. que vayan junto al templo donde los puedan controlar y ver qué hablan, qué dicen, dónde está el descontento y quiénes son los líderes de la comunidad para agarrarlos del pescuezo, del cuello, ¿me entiendes? Pero terrible, porque se supone que esta fiesta importante estaba celebrando algo importante y de acuerdo a las disposiciones que se dio en su momento, tenían que hacer varias cosas, ¿no? Como en pintar el dintel, por ejemplo. En el templo no lo iban a hacer. Así O es. sea que simplemente se sentaban en la noticia. Acá lo más importante era el control. Sí. Uf, Y qué terrible. cambiaron la naturaleza de la festividad, la cambiaron. Correcto. Y Y hoy en día, ¿cómo lo celebran? En las sinagogas. no en las casas. Ah, ya Volvieron a las casas. volvieron a las casas, o Sí, sea sí. que ahora, ok, qué bonito. Esto es, por eso no me quedaba claro, esto es una parte, un tiempo en que se celebró así y después ya volvió a lo de antes. Después, Ya. cuando cae la monarquía, es Ajá, decir, vienen los babilonios y destruyen, no sí, hay más monarquía y por tanto no hay nadie que les obligue a celebrar. Así que todas correcto. las festividades volvieron a casa. Qué bonito. Ahora sí me queda claro. Como siempre, muchas gracias. Un placer, Lizy. Socorro, adelante. Sí, buenas tardes o buenas noches, profe, o buenas noches, compañeros. Dado que se escribieron los dos Talmuds, babilónico y solomitano o de Jerusalén, Sí. se han añadido algunos escritos a la diáspora judía después de la caída del templo del año 70 después de Cristo. Se han añadido textos al Talmud. No entendí bien la pregunta. Sí, sí, que si se le han añadido al Talmud para incluir algunos escritos que se adapten a la diáspora judía durante estos 2000 años que han estado No, dispersos el, durante tal- el Imperio Romano y mm, mm. demás. No, el Talmud Ujú, se cerró en el siglo V de la era ya, común, 500 después de Cristo, se cerró. ok, Y luego comentarios ya apartes, ya eso es otra cosa, ¿no? ya entiendo. El profesor Yehuda Halevi y otros cientos de rabinos han escrito una especie de mini Talmuds de ellos mismos, ventilando nuevos problemas, porque ya en el año Claro, 600, 800, 1000, 1200 no los perseguía la Inquisición. Ahora, ¿qué hacemos con la Inquisición? Nuevo comentario.
¿Qué pasa si un Sí, joven durante la de la guerra. Inquisición? Sí. Entonces, cada Ah, nueva ya entiendo, situación, comentarios. claro, cada nueva situación genera nuevos sabios que necesitan responder a estas dudas existenciales de la colectividad judía. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué los cristianos son así? Etcétera. Y como Ok. eso no está ventilado o respondido por ninguno de los libros anteriores, ellos tienen que volver a escribir Ok. Muchísimas gracias, profe. para servirte, Socorro. Bueno, gracias a todos y a todas mis queridos compañeros y compañeras. Y dejamos la clase hasta ahí. Ya les envié el PDF. Y pues en 1 hora y 20 aproximadamente tenemos una nueva clase. Ojalá que pueda verlos algunos de ustedes ahí. Muchas bendiciones. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Saludos, compañero.